Dicen que la perfección es una virtud, pero nadie te dice cuánto pesa cargarla. Hay personas que no viven, se exigen existir sin fallas, respiran con cuidado, hablan midiendo cada palabra, se levantan cada mañana con una sola cosa en la mente: debo ser perfecto. Esta historia no es sobre alguien famoso, no es sobre un héroe ni un villano, es sobre una persona común, como tú, como yo, como muchos. Acompáñame hasta el final, porque tal vez esta historia ponga palabras a un cansancio que llevas años intentando ocultar. Él se llama Samuel, no porque el nombre sea importante, sino porque representa a miles de personas que crecieron creyendo que el amor se gana, que el valor se demuestra, que el descanso se merece. Desde niño aprendió algo sin que nadie se lo enseñara directamente: equivocarse no era una opción. Si sacaba buenas calificaciones, le decían: muy bien, eso se espera de ti. Si fallaba una sola vez, el silencio se volvía más fuerte que cualquier grito. Samuel aprendió rápido, aprendió a anticiparse, a no dar problemas, a ser muy responsable, a no llorar frente a otros, a corregirse antes de ser corregido. Mientras otros niños jugaban, él cumplía. Mientras otros se equivocaban, él se contenía. Mientras otros dormían tranquilos, él repasaba mentalmente cada cosa que había hecho, buscando errores, como si su mente fuera un juez que nunca descansaba. Con los años Samuel se volvió admirable, el tipo confiable, el que siempre responde, el que nunca falla, el que parece tener todo bajo control. Por fuera era un ejemplo, por dentro estaba muy agotado, porque vivir para ser perfecto es vivir con miedo, miedo a decepcionar, miedo a fallar, miedo a mostrar debilidad. Y el problema no era equivocarse, el problema es creer que Dios también espera perfección. Samuel creció escuchando hablar de Dios, pero siempre desde el deber: un Dios que observa, un Dios que evalúa, un Dios que anota. Nunca le hablaron de un Dios que abraza al cansado, nunca le dijeron que la gracia no se gana, nunca le explicaron que la fe no es una competencia. Vivía con un sentir de dolor porque nadie veía su lucha. Lo felicitaban por su constancia, pero nadie le preguntaba cómo estaba. Lo admiraban por su disciplina, pero nadie notaba su cansancio. Sonreía porque no sabía cómo explicar que estaba cansado de intentar merecer su propio valor. Una noche Samuel llegó a casa más tarde de lo habitual. El día había sido largo. Se quitó los zapatos despacio, como si el ruido pudiera delatar su agotamiento. Dejó las llaves en la mesa y se sentó en el borde de la cama sin encender la luz. El silencio era espeso y por primera vez en mucho tiempo no tenía fuerzas, no tenía palabras bonitas, no tenía promesas que ofrecer, no tenía correcciones que hacer, solo tenía cansancio. Y en ese cansancio una pregunta se le escapó del alma: Dios, ¿qué pasa si un día ya no puedo más? No fue una pregunta teológica, fue una confesión. Y aunque no escuchó una voz, algo dentro de él se aquietó, como si por primera vez Dios no le pidiera nada. Samuel no lo sabía, pero esa noche comenzó una grieta en la idea de que debía ser perfecto, una grieta en la imagen del Dios que solo observa, una grieta en la máscara que había usado toda su vida. Porque a veces Dios no entra con respuestas, entra con silencio que abraza, y ese silencio, aunque incómodo, fue distinto. No lo acusó, no lo corrigió, no lo comparó, solo existía el presente. Al día siguiente Samuel se despertó con la misma rutina, pero algo había cambiado. Por primera vez se permitió sentir, y eso lo asustó, porque cuando dejas de ser perfecto, empiezas a ser verdadero, y la verdad, aunque sana, primero duele. Samuel siempre había creído que el cansancio era señal de debilidad, que detenerse era perder el control, que dudar era fallar. Así que cuando empezó a sentir distinto, más sensible, más frágil, no lo interpretó como un llamado, lo vio como una amenaza. Los días siguientes siguió cumpliendo, siguió llegando temprano,
Siguió respondiendo mensajes, siguió siendo el de siempre, pero por dentro algo ya no encajaba. Era como usar una camisa que antes quedaba perfecta, pero que ahora apretaba el pecho. Y por primera vez, Samuel se hizo una pregunta que nunca se había permitido formular. ¿Qué sería yo si dejara de intentar ser perfecto? La pregunta no trajo alivio, trajo miedo, porque toda su identidad estaba construida sobre el qué hacer. Hacer bien, hacer más, hacer mejor. Sin eso, ¿qué quedaba? Una tarde cualquiera, sin aviso ni dramatismo, Samuel cometió un solo error. No fue grave, no fue escandaloso, no fue imperdonable, pero fue visible, y eso bastó. Al darse cuenta, sintió ese golpe conocido en el estómago, la mente acelerándose, el juicio interno despertando. ¿Cómo pudiste? Esto no debería pasarte. Ahora van a darse cuenta. Pidió disculpas de inmediato, explicó más de lo necesario, intentó compensarlo, pero esa vez nadie lo atacó. Alguien incluso dijo, no pasa nada, eso le pasa a cualquiera. Y esas palabras que debieron tranquilizarlo, lo dejaron confundido, pero dentro de él sentía que todo se derrumbaba. Esa noche volvió a casa con una sensación extraña. No era culpa, era vacío. Se sentó otra vez en la cama, en silencio, como días atrás, pero esta vez no resistió. Las lágrimas no llegaron de golpe, llegaron despacio, sin ruido y sin permiso. Lloró por el error, pero también lloró por lo que nunca se permitió sentir. Lloró por el niño que aprendió a callar, por el adulto que aprendió a exigirse, por el creyente que aprendió a esconderse de Dios en lugar de descansar en Él. Y entre sollozos dijo algo que nunca había dicho en voz alta. Estoy cansado de intentar de ser perfecto. No fue un reproche, fue una rendición. Samuel siempre había pensado que rendirse era fracasar, pero esa noche entendió algo distinto. Rendirse no es dejar de creer, es dejar de fingir. Y en esa honestidad cruda, sin discurso ni promesas, volvió a hablar con Dios, pero esta vez sin máscaras. Si te soy sincero, no sé cómo acercarme a ti sin sentir culpa, se dijo a sí mismo. El silencio regresó. Era un silencio que escuchaba, un silencio que no apuraba, un silencio que parecía decir, por fin estás aquí como eres. A partir de ese día, Samuel empezó a notar cosas que siempre habían estado ahí, pero que nunca vio. Personas imperfectas siendo amadas, errores que no destruían relaciones. Abrió su Biblia y leyó una sola frase que lo desarmó. Mi gracia te basta. No decía mi exigencia, no decía tu esfuerzo, no decía tu perfección, decía gracia, y eso lo confrontó, porque la gracia no se negocia, no se merece, no se controla, sino se recibe. Pero recibir gracia es más difícil que esforzarse, porque implica aceptar que no todo depende de ti, que no necesitas demostrar que no tienes que sostenerlo todo. Y Samuel no sabía cómo vivir así. Había pasado toda su vida siendo fuerte, responsable y correcto. Algunas cosas quería volver atrás, a la estructura, a la exigencia, a la falsa seguridad de hacerlo todo bien. Porque ser perfecto dolía. Dolía reconocer límites, dolía admitir cansancio, dolía aceptar que había vivido más preocupado por cumplir que vivir. Pero algo dentro de él ya no le permitía seguir igual. Como si Dios, con infinita paciencia, estuviera demostrando una mentira a la vez. Samuel empezó a hablar menos y a escuchar más, a justificarse menos y a sentir más. Y en ese proceso incómodo pero real, comenzó a entender algo que nunca le enseñaron. Dios no te ama cuando intentas la perfección. Dios no se va cuando fallas. Dios te ama cuando tu alma está cansada. No espera que seas perfecto para caminar contigo. Tal vez tú también has vivido así, intentando no fallar, intentando no decepcionar a nadie, intentando ser fuerte todo el tiempo. Tal vez aprendiste a cumplir, pero olvidaste cómo respirar. Y si hoy algo dentro de ti se siente identificado, o porque tocó una herida silenciosa, quizá no sea una coincidencia. Quizá Dios no te esté pidiendo más esfuerzo.
quizá te está invitando a soltar la culpa, a soltar la exigencia, a soltar la idea de que tu valor depende de tu desempeño. Si esta reflexión habló a tu corazón, te invito a suscribirte al canal para más historias que sanan desde lo profundo. Y si te atreves, deja un comentario en qué área de tu vida te has exigido demasiado. A veces escribirlo es el primer acto de libertad.